llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir. Muy buenas tardes a todos ustedes los que nos miran a través de Canal 8, Tu Nueva Visión, y por Tu Nueva Visión Live a través de Facebook. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Mi Casa y Yo. Hoy me encuentro acompañado de nuestra hermana Febe, psicóloga y maestra del Instituto Atkinson, y pues hoy queremos compartir un tema muy interesante, ¿verdad? Pero pues antes de ello quiero retomar los saludos al equipo de Canal 8, saludo a todos los que nos miran a través de la programación, y también para invitarlos que nos puedan mandar un mensaje, un saludo a través del chat de Tu Nueva Visión Live por Facebook. También a través del número de teléfono que aparece en pantalla pueden mandarnos un mensaje. Al final de parte del programa tendremos preguntas para el público, Así es. Lo cual nos gustaría que en su momento pudiera respondernos, ¿verdad? Y compartir su respuesta, y pues puede hacerlo a través del número de teléfono que está en pantalla, y puede hacerlo a través del chat de Tu Nueva Visión Live. Así que, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación al pastor Samuel y bueno, pues también al canal. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Febe Martínez, soy psicóloga. Actualmente estoy trabajando y colaborando en el Instituto de Estudios Superiores Atkinson, que es una escuela de parte de la Iglesia de Dios en México. Es uno de los campus, tenemos también campus en Monterrey, campus en Hermosillo, Sonora, tenemos otro en la Ciudad de México y el del sureste que corresponde aquí a Tabasco, ¿verdad? Entonces, yo estoy colaborando ahí en el área de la docencia, ¿verdad? Y tenemos estudiantes y tenemos varias modalidades y tenemos varios grupos que están estudiando la licenciatura en teología y tenemos licenciaturas en línea, tenemos otra modalidad ejecutiva que es los sábados y otra que es escolarizada, donde acuden pues todos los días los alumnos a las clases, ¿no? De lunes a viernes. Y pues gracias a Dios el Señor me ha permitido estar ahí colaborando en la materia de consejería, que es consejería familiar, consejería pastoral preventiva, estrategias de consejería, también en otras modalidades, en las certificaciones he estado dando la clase de relaciones humanas y demás, pues todo lo relacionado con esta área, ¿no? Que puede abarcar la psicología, que gracias al Señor pues he podido estar colaborando, ¿verdad? Así es. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación y por el espacio. No, sí, es un gran gozo poderle tener aquí con nosotros, porque es algo que habíamos querido platicar, conversar con los televidentes y también con los que nos ven en la transmisión por Facebook. Es algo que habíamos querido plantear, ¿no? Y pues sí, podemos ver el trabajo. Usted ha sido nuestra maestra también en Atkinson, ¿verdad? Sí, así que estado. pues ha habido tiempos compartidos, ¿no? En cuanto a clases, enseñanza. Así y para nosotros es un gusto que esté en esta tarde aquí con nosotros. Así que pues también, ¿verdad? Poderles invitar a conocer lo que es Atkinson, ¿verdad? También es muy interesante lo que puedes aprender allí, ¿no? Entonces, el tema que hoy vamos a platicar, que vamos a conversar, es un tema, creo, de interés y que muchas veces no se plantea así, puedo decir, más abiertamente en la cuestión de que creo que faltan talleres, faltan pláticas, a veces lo encuentras en internet, ciertas reseñas, pero no es un tema que muchas veces se aborde, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque pues no es un tema fácil también de abordar, ¿no? Claro. Que es el tema del duelo, ¿no? Del duelo, sí. Entonces, así es. el tema de hoy es tanatología. Así ¿sí? es. Y es lo que vamos a hablar hoy, del duelo, cómo de alguna manera tratar el duelo en sus diferentes etapas. Y vamos a ir platicando, conversando qué es el duelo, ¿no? Entonces,
quiero comenzar con esta pregunta que dice, ¿qué es la tanatología y cuál es su principal objetivo? Así es, bueno, vamos a recordar o a tratar de analizar un poquito la palabra tanatología, que es una palabra compuesta del griego. La primer parte, que es tanos, se refiere a la muerte, y logía o logos, el estudio, ¿no? Es el estudio de la muerte o todo lo relacionado con la muerte, ¿no? Entonces, la tanatología va a abarcar muchísimo desde las pérdidas de a lo mejor de personas, pero también a lo mejor pérdida de un trabajo, a lo mejor la pérdida de dinero, una pérdida económica, pérdida material, pérdida de personas, pero va a involucrar diferentes pérdidas, ¿no? Y es un estudio, o el estudio de la tanatología es una rama de la consejería también, y es una rama que se estudia también en la psicología. Sin embargo, no es como tal un estudio tan amplio o tan profundo, de manera que existe una licenciatura, por ejemplo, en tanatología, ¿no? Más bien es un área como de especialidad, ¿no? Existen diplomados, existen, por ejemplo, certificaciones para certificarte como tanatólogo o cosas así. Sin embargo, como tal, yo creo que un estudio como una licenciatura, creo que no hay, o por lo menos no tengo conocimiento, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, en esta línea de presentando este tema, es interesante, creo, y sería necesario que cada persona que pase por ese proceso, o cuál sería la invitación, o cómo podríamos invitar a aquellas personas que están pasando ese proceso a buscar esa ayuda. Así es. ¿No? Porque pues realmente muchas veces se cierra, ¿no? Porque pensaba ahorita que hablabas de, por ejemplo, el duelo cuando se pierde un trabajo, se pierde dinero, se pierde una posesión. Tal vez algunas personas no lo han vivido de la manera como cuando te desprendes de un ser querido, ¿no? Sí, es diferente. Porque el duelo es un poco más profundo, creo yo, ¿no? Pero yo creo que sí, muchos han vivido ese duelo, muchas ¿no? pérdidas, realmente. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado pérdidas, conocer de personas que pierden, por ejemplo, su casa. Personas que pierden cantidades grandísimas de dinero, o que pierden su negocio, o que pierden, o familiares, no que hayan fallecido, sino que se extravían. Sí. Son pérdidas también. Pérdidas, bueno, en fin, de todo tipo, incluso las mascotas, ¿no? O sea, la pérdida de las mascotas también afecta en las familias, y pareciera que no, pero realmente hay muchas personas que se ven afectadas. Entonces, estas pérdidas son las que involucran parte del duelo. Y antes de continuar, me gustaría comentar un poquito acerca de nuestra cultura como mexicanos, cómo percibimos la muerte. Porque la muerte en otras culturas es diferente, ¿no? Y nosotros como mexicanos tenemos la muerte como como algo muy cercano a nosotros, tan cercano que tenemos un día de muertos, ¿no? Un día donde celebramos a los muertos. Y realmente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, buscamos que la muerte sea, claro, honrosa, ¿no? Para las personas que fallecen, ¿no? Y se les da, se agradece al Señor por la vida de esa persona, ¿no? Pero realmente la muerte es algo muy cercano a nosotros, de manera que nos reímos hasta de la muerte. Somos una cultura un poquito diferente a la de otros países, y tan así, fíjense, que existe hasta un culto a la muerte. Entonces nos damos cuenta de que cómo percibimos nosotros la muerte es muy diferente a cómo la miran, por ejemplo, un estadounidense, un europeo, o alguien de cualquier otro continente. Lo vemos totalmente diferente, y eso es gracias a nuestra cultura, parte de las raíces prehispánicas o históricas que tenemos nosotros como mexicanos, que anteriormente éramos mexicas, ¿no? Y que desde allí viene, imagínense, y todavía se sigue preservando. Y esto es gracias, pues, a la tradición cultural que se nos ha heredado como mexicanos, ¿no? También. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, sí es interesante eso, ¿no? Cómo nuestra sociedad, nuestro país lo mira, ¿no? Sin embargo, aunque en esas fechas, ¿no? del Día de los Muertos, muchas veces se percibe, ¿no? De una manera quizás para algunos hasta graciosa, hacen cosas, ¿no? Hacen quizás hasta
desfiles. Así es, sí, Pero, o sea, se celebra. Sí, pero la cuestión es que el duelo es muy diferente a eso. Claro. ¿No? O sea, en ese momento lo pueden ver de esa manera, pero cuando alguien está en duelo es muy diferente a todo lo que... y quizás hasta en un punto podemos decir que también lo que es la publicidad lo presenta. Sí, sí, ¿no? sí. Porque recordamos que toda festividad en nuestro país tiene un contexto también, ya va más allá, ¿no? de comercio y cuántas cosas, ¿no? Pero sin embargo, cuando alguien está en un duelo es muy diferente. Claro, claro, o sea, lo que percibimos culturalmente de la muerte, ¿no? Las imágenes o lo físico que podemos ver o los símbolos representativos, ¿no? De la muerte, que es, por ejemplo, pues una calaca o las flores, ¿no? Sí. De muerto y demás. Eso es muy diferente a cómo vivimos nosotros el duelo, ¿no? Eso es simplemente un recordatorio de que como mexicanos recordamos y celebramos, o celebran muchos la muerte, ¿no? Pero realmente vivir un duelo no tiene nada que ver con los aspectos culturales, ¿no? El aspecto cultural, pues, es heredado, ¿no? Y no lo podemos a veces ni quitar, pero justamente Jesús y el Evangelio ha venido a traernos una perspectiva un poquito diferente de que Él no celebra como tal la muerte, ¿no? Sino que es un Dios de vida. Juan, el capítulo 11, 25 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no vivirá y aunque muera, fíjese, aunque haya muerte, todo el que vive, que cree en mí, no morirá jamás. Así es. Y luego todavía pregunta, ¿creen esto? O sea, ¿lo creen? ¿Será verdad? Pues créanlo, sí es así, ¿no? O sea, hay una esperanza diferente. Y ahorita vamos a estar platicando un poquito más acerca de cómo descubrir si estamos todavía viviendo un duelo. Pero ahorita vamos a verlo. Sí, gracias. Sí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales etapas del duelo según la tanatología? Así es, bueno, dentro del estudio de la tanatología hay varios estudiosos, pero uno de los más famosos o la más famosa es Elizabeth Cross-Ross, es más o menos su apellido, es una mujer que ha estudiado mucho acerca de la muerte. Y ella maneja varias etapas del duelo, y la primera es la negación, es decir, que niegan o están tan impresionados de la situación que luego no creen que eso pueda ser real, ¿verdad? Que eso pueda ser real. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero nosotros, por ejemplo, aquí en el instituto, lamentablemente, el día lunes tuvimos la pérdida de un alumno. Y este alumno, lamentablemente, pues falleció el día lunes alrededor de las 12 del día. Y cuando se nos anunció a nosotros, él ya estaba en su casa con su familia, porque previamente se había sentido mal de salud. Y cuando nos dan la noticia de que había fallecido, pues todos nos quedamos tan sorprendidos que dijimos, no, es que no puede ser, o sea, si lo vimos, si es que estaba bien, si es que estaba allí, o sea, digo, se había enfermado, sí, pero no pensamos que era enfermedad de muerte, ¿no? Dijimos, bueno, una enfermedad, pues todos nos enfermamos, pero no pensamos que realmente era tan grave, ¿no? Y pues lamentablemente fue algo muy grave. Y lo primero que dijimos, no lo puedo creer, ¿no? Y creo que es algo que muchos se sienten identificados o traten de recordar cuando les han dado este tipo de noticias. Todos nos quedamos, no lo puedo creer, esto no puede ser real, ¿no? O decimos, no es verdad, no es verdad. Y son frases repetitivas, y eso es como decir, no lo creo, es negación. No es verdad, no creo que esto sea real, ¿no? Y la siguiente etapa es la rabia, que es la etapa número 2, según las etapas del duelo. Y esta segunda etapa de la rabia, pues muchas veces cae en la ira, en el enojo. Muchos se pueden sentir frustrados de, bueno, ¿por qué se murió? Si yo pude haber hecho esto, los médicos, y a veces nos enojamos contra el servicio médico y decimos, y sabemos que no tenemos el servicio médico de primera, pero tampoco es culpa de ellos, ¿no? Yo no creo que ningún médico en su sano juicio diga, ay, vamos a matar a La verdad es que no. La mayoría de los médicos, esperemos en dos, ¿verdad? Pero la mayoría sí están en pro de la vida, afortunadamente. Entonces no es culpa de los médicos. Y recordemos otra vez el pasaje, ¿no?
que el Señor es el que es dueño de la vida. Así ¿no? es. Él es el dueño de la vida. Es correcto. ¿no? Sí, esa situación, ¿no? de negación, ¿no? Es algo que creo que podría decir que hasta cierto punto es concebible, natural, ¿no? Sí, decir, sí, bueno, sí. o sea, es un impacto, es una noticia que muchas veces llega que uno no Sí, no lo digiere ajá, a la ¿no? primera, ¿no? Así es. Hace unos meses murió mi abuelita, Ok. entonces, yo sabía que estaba enferma, yo sabía que estaba mal, y en algún momento, pude decir, bueno, va a fallecer, ¿no? O sea, yo tenía el pensamiento de que en algún momento iba a morir, ¿no? O sea, Ok. pero cuando ella muere, yo recibo la noticia y sí me quedé, ¿no? Un poco consternado, ¿no? Ya sabía que por su enfermedad y la situación ella en algún momento iba a fallecer. Sin embargo, pues hubo un momento, ¿no? En que recuerdo que estaba en casa de mis suegros, salí afuera ya por la noche Sí. y salgo afuera a donde estaba mi carro y me quedé ahí y pues ahí empecé a llorar, ¿no? Empecé a llorar y a sacar el sentimiento, ¿no? Claro. Pero muchas veces podemos reaccionar de esa manera, ¿no? Sí. Pero muchas veces se reacciona de esa otra manera, ¿no? Sí. O sea, no es cierto, no lo creo. Así es, exactamente. O el por qué no. Incluso a veces gente que hasta quiere que Dios pague por esa pérdida, ¿no? Entonces, sí, es algo muy, muy interesante, ¿no? Y que lo que tratamos en este tema es, de alguna manera, dar una luz que pueda ayudar a las personas a que, de alguna manera, puedan superar, ¿no? Exactamente. Sí, porque esta segunda etapa, fíjense, a pesar de que pudiéramos pensar, son varias etapas, las voy a cruzar, pero realmente no siempre es así. No siempre esas etapas son 1, 2, 3 y las cursamos, no siempre es así. Hay etapas que duran más tiempo, otras que duran menos, pero eso depende de cada persona. Entonces, cada caso es distinto. Y les puedo contar así brevemente, si me dan permiso, una historia de una niña. Esta niña tenía como 7 años o 8 años, estaba en segundo de primaria y estuvo conmigo en una sesión. Yo la estaba atendiendo y esta niña llega y me dice, lo que pasa es que murió mi abuelito. Perdón, la abuelita, murió la abuelita, entonces dice que ella bajó las escaleras de su casa, vio el féretro en la sala y dice, pues ya le habían avisado, pero obviamente cuando lo vio, pues es más impactante, ¿no? Ver ahí el féretro. Y bueno, pues se sintió triste, ¿no? Y toda la familia estaba triste, pero cuando llegó el abuelo y ve que están acomodando el féretro de la abuelita, se siente tan asustado de la situación que le da un infarto en el corazón. Y en ese momento el Señor fallece. Y esta niña estaba ahí. O sea, esta niña vio que estaba ahí el féretro, ve a su abuelito que muere ahí, lo agarra toda la familia, lo sostiene, afortunadamente estaba ahí la familia y muere. Posteriormente, la mamá de la niña, que era pues hija, en este caso de la familia, estaba pues organizando todo lo que estaba sucediendo, le llaman por teléfono y le dicen que su esposo estaba trabajando en el aeropuerto y que había tenido un accidente y que había fallecido. Padre Santo. O sea, los 3 fallecieron el mismo día. Entonces, cuando yo escuché que esa niña me estaba contando eso, realmente, o sea, yo quería llorar junto con la niña, de verdad, yo quería llorar con la niña porque de verdad que era, ¿cómo podía una niña de 7 años estar viviendo una situación tan fea, ¿no? En su familia, tanta muerte, ¿no? Y fue muy feo para esta niña, pero a pesar de todo, gracias a Dios, nunca hubo momentos de ira, en el sentido de que se hubiera enojado extremadamente, por ejemplo, con su papá, con su mamá o con los otros familiares, ¿no? Entonces, nuevamente les comento, hay etapas que pudieran ser más cortitas o que se exploren o se expresen de otras formas, ¿no? A lo mejor con otras emociones o con otros sentimientos, pero que exista, pues a lo mejor el coraje o a veces incluso puede haber resentimiento, ¿no? Esta niña lo que decía es que no le podía haber dicho a su papá, que no pudo hablar con él, que no pudo hablar con su abuelito, con su abuelita. Obviamente la muerte es
¿quién está esperando a la muerte? Nadie, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo iba a prepararse ella, ¿no? Para, sí, ya me voy a despedir. Pues no siempre, lamentablemente no siempre hay esos momentos, ¿no? Sí, son momentos muy, muy... Son muy dolorosos, es muy marcan triste, la ajá, vida, es ¿no? muy triste realmente, Sí. sí. ¿Qué diferencia existe entre el duelo anticipado y el duelo posterior a una pérdida? Muy bien, pues justo estamos ya Bueno, miren, estamos, ¿no? ligándolo, ajá, exactamente, porque fíjense, esta chica, bueno, más o menos siguiendo el mismo ejemplo, esta niña, en una de las sesiones que en la que yo lo estaba atendiendo, me dice, yo soñé, como 3 veces había soñado que su papá fallecía. Entonces, me contaba los sueños y los estábamos ahí platicando. Y esa niña, gracias a Dios, era cristiana, conocía de la palabra, su mamá también, pero era el tiempo de la pandemia, entonces no podían ir a la iglesia. Entonces esta niña pues conocía de Dios, pero no tenía ese seguimiento, sí, ¿no? Por el tiempo de la pandemia y luego toda esta situación familiar. Entonces, a lo que concluimos juntas durante la sesión es que Dios también ya le estaba anticipando que esta situación iba a suceder. Y a lo mejor ella no lo iba a entender, ¿no? ¿Quién va a entender que va a haber una muerte así, ¿no? Y piensa uno que es un sueño. Pero a veces Dios nos habla a través de los sueños, ¿no? Así que bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que Dios nos prepara a veces para este tipo de situaciones y pareciera que no, pero a veces esta anticipación justamente nos ayuda a que nuestro corazón esté preparado. Porque estas situaciones rompen los sentimientos, rompen fibras sensibles de nuestro ser y a veces cambian nuestra vida. Hay un tanatólogo que decía, la muerte revela a veces incluso la verdadera personalidad de las personas. Porque a veces cuando les dan la noticia sacan el verdadero yo, ¿no? Sí. Que estaba escondido. Entonces, muchas veces la muerte revela, ¿no? Y en este caso, en esta niña, pues le reveló que su papá, que su abuelito, que su abuelita iban a fallecer. La muerte la pudo mirar, por lo menos en sueño, y poder más o menos vislumbrar que iba a sufrir un dolor, ¿no? Aunque era en un ejemplo, pues, de sueño, ¿no? Podía parecerse algo muy sencillo, pero ese tipo de cosas ayudan a prepararnos, ¿no? Sí. Ahora, en otros casos, porque existen otro tipo de duelos anticipados, ¿no? Por ejemplo, las personas que están por fallecer, ¿no? Que nos anuncian a lo mejor que tienen una enfermedad terminal o cualquier otro tipo de enfermedad, pero que nos anuncian que a lo mejor la persona no tiene muchas esperanzas de vida. Entonces empezamos a dolernos porque decimos, pues ya va a morir, ¿no? Y en nuestra mente decimos, pues ya no va a estar, ya no vamos a celebrar su cumpleaños, ya no vamos a hacer esto, etcétera, ¿no? Ya no vamos a viajar, todo lo que, ya ahí todos nos podemos imaginar un montón de cosas que pudiéramos haber hecho con esa persona, pero por causa de la muerte ya no las vamos a hacer. Entonces, nuestra mente empieza a divagar, y eso es lo que genera a veces, ¿no? Que exista un duelo anticipado. A ver, y la diferencia entre un duelo anticipado y un duelo posterior es que cuando es anticipado, créanme, a pesar de que pareciera más triste, es mucho mejor. Porque imagínese usted que conociera a una persona, un conocido, le avisaran y usted pudiera despedirse, usted pudiera hablar con él, conversar con él, a lo mejor incluso todavía pasear, hacer alguna actividad y que pudieran disfrutar y despedirse en paz, hablar de la palabra, encontrar el consuelo en la palabra del Señor y despedirse con tranquilidad. Eso es más tranquilo, ¿no? Duele, por supuesto, va a doler, pero es más suave, por decirlo así, es un poco más suave. Sí, no, creo que creo que en ese tiempo, ese duelo anticipado, se puede encontrar incluso digamos, el consuelo, ¿no? ¿Sí? O sea, porque de alguna manera sabes que va a suceder, pero tienes la oportunidad de aprovechar el tiempo. Exactamente. No sé si aquí, lo que estamos del duelo anticipado y posterior, podríamos hablar de que ha habido personas que cuando pasa esto, alguien fallece, en ese momento no sé, por la impresión, lo que está viviendo,
si lo tomó por sorpresa o algo, podría pasar que en ese momento no llora. Sí. Podría pasar que en ese momento como dijera, oye, tú no sientes nada, pero podría pasar que después de un tiempo, Sí. ¿no? Entrar en un momento de, no sé, de depresión, un momento de tristeza, ¿no? Por aquello, y quizás pueda alguien decir, oye, pero si ya tiene 1 año, ya tiene 2 años. O a veces más. Ajá, más, sí, ¿no? A veces Sí. más. Entonces dice, pero ¿y cómo? O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿O qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa? Fíjense, esto es algo muy, muy común. Muchos pueden decir, no, ya murió la persona, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no pasó nada, sí me sentí triste, pero ya hicimos los funerales, ya todo pasó, ya todo volvió a la normalidad y todos tranquilos. Pasa el tiempo, como me dice, y empiezan a surgir no problemas a veces de duelo, sino, ay, me siento muy triste, me siento muy desanimado, y a veces ni siquiera se les ocurre que es por eso, sino que hay desánimo, hay angustia, a lo mejor hay incluso situaciones de síntomas de depresión, de ansiedad o mucho estrés, ¿no? Todo eso son síntomas nuevamente de duelo que no se vivió. Así es. Ajá. Lo que pasa es que muchas personas, estas etapas, por eso ahorita se las estaba mencionando, estas etapas pasan en todas las personas, pero no pasan de la misma forma. Entonces algunos pueden vivir la negación bien, después la ira y después ya no viven lo demás y pasan años y otra vez siguen las otras etapas. Wow. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, yo lo que siempre les comento a los pacientes es, trata de que todo el duelo pase con tranquilidad y busquemos, oramos al Señor que sea lo más rápido posible, porque es algo doloroso, pero es un proceso normal y natural de la vida. Y eso es parte de nuestra maduración como seres humanos. Seamos, ojo, niños, adolescentes, jóvenes, vamos a vivir el proceso de la muerte de diferentes formas, pero todos la vamos a vivir en diferentes etapas. Yo recuerdo cuando yo era niña, tenía alrededor de 8 años y vi que murió otra niña de unos 7 años, que era pues casi de mi edad, y cuando yo vi que ella había fallecido, entendí, bueno, en ese momento dije, ah, caray, los niños también se pueden morir. Sí. ¿No? O sea, y yo era niña, yo pensaba que a lo mejor los niños no podíamos morir porque decía yo, no, pues nos falta mucho, de aquí a que seamos viejitos, ¿verdad? No, pero los niños conciben diferente la muerte, pero ahora también pasan el proceso. Ajá, sí, dígame. y ahora que platicas eso, a los 7 años a mí me operaron del apéndice. Ajá. Y cuando yo estaba en el hospital de niño, ¿no? y al lado mío había una niña que yo escuchaba que los médicos venían, ya ves que pues, a ver, todos están al Sí, lado de nomás las está una camas, ¿no? Sí. cortinita y ya. Y decían, no, pues ya lleva 4 operaciones. Ay, no. Y yo la veía, yo la escuchaba llorar, yo la escuchaba, recuerdo en ese tiempo, ¿no? 7 años tenía, la escuchaba llorar y, por ejemplo, cuando dicen, falleció. Sí. Y yo pues era una operación igual, ¿no? Entonces, como que uno relaciona la situación, ¿no? Ella la operaron y ya murió, ¿no? Y entonces son diferentes cuestiones, ¿no? Pero claro. lo va uno viviendo, ¿no? O sea, Sí. va uno teniendo... Realmente se viven. Entonces, ojo, ahorita vamos a hacer algunas preguntas. Si en algún momento alguien de ustedes ha vivido o está viviendo ahorita una situación de pérdida de algún familiar, es importante que sepan que sí van a vivir estas etapas y que lo mejor o lo más recomendable, y de verdad lo pueden cotejar con cualquier otro psicólogo, es pasar todas las etapas. Es lo más recomendable para que el día de mañana, años posteriores, llegue a haber otra pérdida, no se junte con esta otra pérdida, porque eso sí sucede, que se juntan. Y a veces se junta la pérdida de un ser querido que falleció y luego después, por ejemplo, una separación matrimonial también es una pérdida. Entonces se reúnen y créanme, eso hace que haya muchísima más crisis de lo que ya había. Así es. Entonces, una última pregunta antes del corte, para pasar
a las diferentes etapas, ¿no? Que creo que vamos a mencionar en este día. La pregunta sería, ¿cuáles son los principales mitos sobre el duelo que desmiente la tanatología? Bueno, hay diferentes mitos, pero ahorita antes de decirles eso, quería leerles un pasaje que está en Isaías 57:2 y dice, los que van por el camino correcto mueren en paz. Amén. Dice, hallan reposo en su lecho de muerte. Esto está en Isaías 57:2. Entonces dice, cuando vamos por un camino correcto, cuando caminamos por una senda tranquila, cuando tenemos una vida que va conforme a la voluntad de Dios, realmente todos vivimos muchísimo más tranquilos que en otras circunstancias. Y la muerte, cuando nos agarre el momento de partir con el Señor, sean momentos muchísimo más agradables, porque todos sabemos que la muerte de por sí es un proceso doloroso para los familiares, a pesar de que sabemos que estamos en Cristo, ¿no? Porque muchos pueden decir, pero es que yo soy cristiano y aún así me duele, ¿no? Sí. Aún así me duele, ¿no? Pero ok, vamos con la pregunta, ahora sí, antes de que se me pase. Dice, ¿cuáles son los mitos? Bueno, hay muchos mitos, ¿no? Ahorita mencionábamos uno, ¿no? Que a veces decimos, yo no viví el duelo, a mí no me dolió nada, pero a veces se refleja en otras circunstancias más adelante, ¿no? Otro mito es que muchos piensan que vivir un duelo es cerrar un ciclo o cerrar un proceso, o que se acaba algo y que tenemos que continuar, ¿no? Pero realmente es un proceso que se tiene que seguir, pero nosotros tenemos que aprender que esa persona que se ha ido ya no va a seguir estando en nuestra vida ni cerca de nosotros, pero va a ser una persona que va a continuar en nuestros recuerdos, ¿no? Entonces va a ser una relación diferente con esa persona que falleció. Sí, fue parte de nuestra vida, pero ahora solamente está en nuestros recuerdos, ¿no? Hay otros mitos que ahorita igual podemos seguir con, más adelante platicándolos. Por ejemplo, de que los niños no viven un duelo, ¿no? Hay muchas personas que piensan que los niños no viven el duelo, pero realmente sí lo viven. Hay muchas circunstancias que los hacen, pues igual, vivir la pérdida, ¿no? Incluso no nada más de un ser querido, nuevamente, puede ser una mascota, incluso puede ser cambios de escuela. Esos cambios de escuela a veces hacen que tengamos pérdida de amigos, de maestros, del lugar a donde vamos, y es un dolor, ¿no? Por eso muchos niños lloran cuando el primer día que van a la escuela, ¿no? Cuando lo regular nos pasa, ¿no? A los pastores. Ajá. No, cuando los cambian a los pastores es una pérdida, imagínense. Pero sí o no, pastor, cada vez que hay una pérdida de este tipo, las pasamos y decimos, gracias a Dios, fue un buen proceso, fue una buena decisión, el Señor estuvo el control y ahora puedo entender esto, ahora comprendo aquello, el Señor me habló. Entonces son procesos que nos ayudan a mejorar. Sí, y fíjese que retomando ahorita mencionado de los niños, no pasan el duelo. Quizás porque cuando muere un abuelito, muere alguien, vemos los niños que caminan, van al lado pasan al lado del féretro de la caja, ¿no? Pasan y lo vemos como que no pasa nada, ¿no? O sea, como que incluso como están jugando. No les doliera, ¿no? Ajá, están jugando, están haciendo esto, pero yo siento que deben de tener preguntas, ¿no? Deben de haber preguntas en ellos de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Exactamente, sí, justo. Y aquí traigo el mito número 3 que dice, es mejor no hablar, ¿no? Hay personas que dicen, es mejor no hablar para no sentir, pues, feo, ¿no? Sí. Y es justo lo que puede suceder en muchos niños. No, pues mejor no digo nada, mejor no pregunto, mejor no averiguo, porque parece que todos están muy tristes, porque parece que todo está un poco raro, pues mejor que pase y ya luego vemos qué onda, ¿no? Pero realmente... sí, pastor, realmente sí es bueno platicarlo, es bueno hablarlo, a pesar de que sean momentos tristes. Si usted tiene oportunidad en casa y tiene adolescentes o tiene niños o jóvenes que todavía estén a su cargo, puede tener ese tipo de conversaciones y preguntarle, oye, ¿cómo te sentiste cuando falleció el familiar, por ejemplo? O incluso hermanos de la iglesia, si es que no son personas cercanas a ustedes o algún vecino o un conocido, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? ¿No? Porque es bueno hablarlo.
muchas veces el hablar, el simplemente hablar, a veces es sanador. El simplemente expresar, exactamente, expresar, no, pues es que me sentí así, o ¿sabes qué? Yo no sentí tristeza. Yo no sentí tristeza porque la verdad yo no estaba muy afiliado a esa persona. Pues está bien, muchísimo mejor porque estás más tranquilo, pero hay otras personas que sienten mucha tristeza a pesar de que ni siquiera eran tan cercanos. Entonces, a veces eso genera muchos sentimientos que son muy profundos y que si no se hablan, se quedan ahí. Así es. Se quedan ahí. Sí, es interesante, me gustaría que siguiera acompañándonos en ese tema, porque realmente mucha gente hoy estará pasando momentos de duelo, incluso estarán quizás pasando exactamente este momento de que alguien ha fallecido, como lo que pasa en nuestro estado, lo vemos en las redes sociales, en las noticias, de mucha muerte, y que de alguna manera debe dolernos en cuestión de que, haciendo un paréntesis en el tema, ¿no? Orar mucho por este estado, orar mucho por la situación, de violencia, exacto. Porque incluso, aunque mucha gente dice, no, pero es que se lo busca, es que aunque así sea, es doloroso la muerte de todos. Claro, eso es un ser humano y aunque haya sido lo que haya sido, haya hecho lo que haya hecho, la vida, nuevamente, recuerden, está en manos del Señor. Así es. Recordando el pasaje, ¿no? Y creo que lo más doloroso es esa muerte sin Cristo, ¿no? Sin el Señor, sin la fe. Así es. Bueno, queremos que nos siga acompañando. Vamos a seguir tratando las diferentes etapas del desarrollo del duelo. Y al final vamos a hacer preguntas a cada uno de ustedes. Pero no sé si las podríamos hacer en el Inter para que las vayan pensando y nos puedan mandar la respuesta, pues ¿no? Sí, claro. Sí, pues si tienen dudas, o si alguien quisiera a lo mejor hacer otro tipo de pregunta también, aparte de las que tenemos nosotros aquí planeadas. Es correcto. Entonces, les repito, a través del chat de Facebook Live, de Tu Nueva Visión Live, o a través del número de teléfono que aparece en pantalla, puede mandar su respuesta o su pregunta, puesto que, como mencionaba, ¿no? Estamos en Canal 8, en televisión. Con ellos no sabemos si estamos interactuando, ¿no? En Facebook vemos más, a lo mejor ¿no? sí, ajá. Sí, entonces, pero sí queremos saber, queremos conocer si este tema le está siendo de bendición. Así que vamos a un corte comercial y regresamos con la psicóloga Febe y un servidor para seguir con este tema. Así es. La Feria Tabasco 2025 ya está aquí, del 1 al 11 de mayo. Vive la fiesta del pueblo, donde la alegría, la tradición y la fiesta se unen en un solo lugar. Disfruta del Foro Tabasco con espectáculos para todos. Recorre la exposición ganadera y sorpréndete con lo mejor del campo tabasqueño. Atrévete a vivir la emoción en nuestras atracciones para chicos y grandes. Gastronomía, cultura, música, artesanías y muchas sorpresas más te esperan. Feria Tabasco 2025, la fiesta del pueblo. En A Todo Mar, las mañanas saben mejor. Deleítate con nuestros desayunos. ¿Huevos montuleños o divorciados? ¿Se antojan unos chilaquiles o unas enchiladas suizas? Aquí los tenemos. ¿Prefieres algo ligero? Prueba nuestros ricos molletes. Y para los que aman lo dulce, esponjosos hot cakes y hasta platanito con chicharrón. Todos los días, a partir de las 9 de la mañana, comienza tu día con sabor. Porque en A Todo Mar, desayunar es un placer. Colonia Carlos Amarrazo, sobre la carretera vecinal, entre calle Naranjo y Maculis, Comalcalco, Tabasco. A medida que crecemos, mejoramos nuestros procesos. Nuestro objetivo es que lleves a tu mesa no solo un pan, es que lleves sabor, calidad, pero sobre todo, la certeza que manejamos los mejores ingredientes para que disfrutes de un producto saludable, delicioso, hecho con amor. Desde nuestros hornos a tu mesa, el mejor pan del mundo. Pan de vida. El Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y el Gobierno de Tabasco te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México,
Del 1 al 31 de mayo, al interior del Parque Dora María en Villahermosa, Tabasco. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita. ¡Te esperamos! Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Ya viene la temporada de incendios, hermano. Y ojalá y las personas nos ayudaran a no generarla. Tenemos a veces emergencias en cerros y en áreas naturales protegidas y también en quema de basuras. Sí, hermano, desafortunadamente con una pequeña chispa hay un gran incendio. Y este año no hay probabilidades de lluvia y el calor va a estar insoportable. Si las personas no nos ayudan, los incendios podrían salirse de control. Encendamos la prevención. Descubre un refugio de paz y espiritualidad en la Iglesia Pan de Vida. Ama y glorifica a Dios en todo. Visita nuestra iglesia en Vía Corta Comalcalco, Cunduacán, kilómetro 22, Ranchería Benito Juárez, y prepara tu camino para el establecimiento final del reino de Dios en la tierra. Y participa en nuestras ceremonias con experiencias espirituales diseñadas para nutrir tu alma y fortalecer tu fe. Mantén una relación íntima con Dios, permitiendo que su naturaleza nos gobierne para manifestar su amor y santidad, y así transformar a la sociedad de manera que el mundo sea un lugar mejor y más pacífico para vivir. Te esperamos con los brazos abiertos en Iglesia Pan de Vida. Para devolver la paz a Tabasco, el gobierno del pueblo escribe una nueva historia de inversión en seguridad por más de 230 millones de pesos. Contemplan el aumento salarial a 3,800 policías activos, equipo táctico de vanguardia, tecnología de punta en los penales y un C5 para asegurar la paz y tranquilidad de las familias tabasqueñas. En Tabasco habrá cero impunidad y no se pactará con el crimen organizado. Bien, estamos de regreso en el programa y quiero mandar unos saludos a la hermana Trinidad Hernández, que está viendo el programa, a Dorita Herrera, también un saludo. Dice aquí Dorca Martínez Hernández, bendiciones, Febe, mi tía. Saludos. Saludos. Sí. José Luis Pérez Ramírez, dice la familia Mayorga está viendo el programa. La hermana Dalia Mayorga, Dios le bendiga, saludos. Saludos, hermanos. Sí, el pastor Ovidio Martínez, Sí, Dios le bendiga, dice. papá. Y también la hermana Alma Estrada, Sí, saluditos. ahí están. Igualmente, sí. Saluditos por allá. Sí, entonces todos los que nos estén aquí Están conectados. siguiendo, ¿verdad? O viéndonos a través de la transmisión, ahí les invitamos a que de compartir para que, ¿verdad?, a muchas personas pueda llegarle este tema que en su momento pues les sea de bendición y pues también creo que un aliciente para que en el momento que estemos pasando algo similar pues podamos buscar esa ayuda, ¿no? Así es. No encerrarnos en esa situación, ¿no? Sí. Muchas veces pues pudiéramos pensar, ¿no?, que el estar informados nos ayuda a vivir una crisis un poquito más ligera, aunque la vamos a seguir viviendo igual, realmente. Sí. Simplemente vamos a tener información a la mano, pero se va a vivir como quiera. Sí, claro. Entonces, claro, sí. Sin embargo, yo creo que de alguna manera hay personas que hasta hoy siguen cargando ciertas situaciones que pues siento que pues necesitan ser acompañados, ¿no? Exactamente. Y que en algún momento en la iglesia, no sé si lo has visto de esa manera, que de alguna forma en la iglesia nos ha faltado eso, un acompañamiento. Ajá. Porque, por ejemplo, fallece alguien de la iglesia, de la familia, y estamos ahí en el velorio, estamos ahí con ellos, tal vez... se acompañan en el momento de los funerales. El siguiente día, 2 días, 3 días, pero de ahí ya no hay, ¿no? Pues creo que igual porque pues hemos tenido la gracia del Señor que Él nos fortalece, ¿no? Nos ayuda a salir en todo momento de toda crisis que podamos tener, ¿no? De toda crisis que podamos tener. Sin embargo, la Escritura dice que no todos tienen la misma capacidad, ¿no? Como dice Pablo, se soporte de los más débiles, ¿no? No todos pueden ver las situaciones de la misma manera, no todos
pueden ser quizás fuertes, no todos pueden ser quizás tener más fortaleza espiritual. Exacto. Siempre hay personas que por una razón viven, ¿no?, estas cosas a un poco más intensas, ¿no? Podría decir esa palabra, porque sí se ha visto, o sea, sí lo hemos visto, ¿no?, que les cuesta. Entonces yo conozco de un muchacho que muere su padre al principio, pero después de tiempos, ¿no? Sí. Lo vive, por eso te hacía la pregunta, Sí, lo sí, vive, sí. ¿no? Como que Mucho lo revive. después. Sí, entonces, y a veces estamos de que, ¿qué podemos hacer? Tal vez creo que hablar de esto, como decías, vamos a pasar el duelo, pero creo que nos puede ayudar a nosotros, a los familiares, a otras personas, para que en su momento, cuando alguien esté pasando esto, podamos ser ese soporte, ¿no? Esa Claro, ayuda. claro. De hecho, la iglesia puede ser ese soporte, realmente. Así. La Biblia nos hace en muchas ocasiones, ustedes lo podrán recordar y estoy segura de que han visto o leído estos pasajes que dicen, soportaos unos a otros, ¿no? Jesús mismo decía, en esto los conocerán, en que se aman los unos a los otros, ¿no? Que nos debemos de proteger, que nos debemos escuchar, que nos debemos tolerar unos a otros. Hay otro que dice que nos debemos de confesar incluso unos a otros. Entonces, hay muchos pasajes en la Biblia, ahí también les puedo decir el número de pasajes, pero son muchos que nos hablan, que repiten esto, unos a los otros, unos a los otros. Y esto es constante en la Biblia, es decir, que dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, debería existir esa cercanía dentro de la iglesia local, vaya, ¿no? En nuestras iglesias locales, esa cercanía de poder acercarnos los unos a los otros en este tipo de circunstancias, en este tipo de crisis de duelo, ¿no? Que puede que la otra persona no lo externe o no lo diga, pero todos sabemos que no es una situación fácil, ni es bonito vivirlo solo, sino acompañado es muchísimo mejor, porque juntos no llevamos la carga uno, sino la llevamos entre todos. Y les aseguro que el día que usted viva una situación así y la comparta con otras personas, ya no va a sentir la misma carga, sino que se va a aligerar. Así es. Bien, vamos a pasar a lo que es con las diferentes, estamos hablando de diferentes etapas de desarrollo. Ajá. ¿Cómo se aborda el duelo en niños pequeños de 3 a 5 años? Así es. ¿Cómo se aborda el duelo? Bueno, los niños pequeños normalmente tienen, si están entre los 3 años, que todavía no entran al kinder, estamos hablando de que su desarrollo cognitivo aún está en proceso. Entonces, muchas veces estos pequeños pueden decir, ya no está la persona. A lo mejor papá o mamá se acerque para explicarle, oye, pues mira, el día de ayer tu abuelito se sintió muy mal, lo llevamos al hospital y pues lamentablemente murió, ¿no? Así es. A lo mejor así se le puede explicar, o pues se fue al cielo, ¿no? Se le explica. Pero el niño puede decir, bueno, está bien, lo entiendo. Pasan 2 horas, ¿y dónde está mi abuelito? ¿No? Porque se les olvida y pareciera que perdieron la memoria. Pero lo que sucede es que los niños en esa etapa todavía no tienen noción del tiempo. Entonces, si nosotros le decimos a un niño, por ejemplo, más al rato a las 3 de la tarde vamos a ir a comer helado. A los 2 minutos viene otra vez a preguntarnos, ¿ya vamos a ir a comer helado? Porque no tienen noción del tiempo. Entonces, los niños todavía están en ese desarrollo cognitivo de entender, en primer lugar, el tiempo, ¿no? Las horas, que existen horas, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá nos decía, hasta que se ponga el sol oscuro, ¿no? Hasta que ya sea de noche. O sea, que iba a pasar todo el día hasta que sucediera eso que iba a pasar, ¿no? Entonces, los niños no tienen noción inicialmente del tiempo, entonces, mucho menos de que una persona ya no existe, ¿no? De la existencia de las personas, ¿no? De que dónde está, a dónde se fue, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones no las comprenden. Entonces, sí se les tiene que explicar con mayor detalle y constantemente estar hablándolo, ¿no? Que es parte, fíjense, de la cultura que tenían los judíos en la Biblia,
que era estar platicando constantemente, era una tradición oral, ¿no? Entonces hablaban y hablaban y hablaban, ¿no? Hablaban de lo que sucedía con sus antepasados para explicar que ellos ya no estaban, ¿no? Y lo decían, ¿no? Nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. ¿Y dónde están ellos? Son nuestros antepasados. Y se lo repetían a sus hijos, dice la Biblia, en la calle, en el camino, en las puertas, en las ventanas, en todas partes estaba escrito la historia, ¿no? De ellos. Entonces es mucho de explicar y también se puede tratar a través del dibujo, a través de otras técnicas que son, por ejemplo, el juego, ¿no? Se puede explicar jugando o con cuentos, también eso ayuda mucho. Hay muchos cuentos que hablan acerca de cómo son las pérdidas y eso también les puede ayudar a manejarlo. Pueden buscar cuentos en internet, digo ahorita para que si alguien tiene algún pequeño en casa, lo puede hacer así, cuentos en internet, dibujos, jugar con el niño y preferiblemente pues que no se quede tanto tiempo solo, ¿no? Así Bien. ¿Y cómo apoyamos a niños en edad escolar de 6 a 12 durante el duelo? Ajá, bueno, con los niños más grandes ya tenemos un poquito más de noción, ahora sí, del conocimiento de lo que pasa, de lo que existe, de la existencia del ser humano y demás. Bueno, un poquito más, no a cabalidad, pero ya tienen más noción de este término de la muerte y lo que es importante hacer, pues es brindar un poquito más de información, explicar un poquito más, con más detalle, ya no necesariamente con dibujos ni con cuentos, pero ahora sí se les puede explicar con más palabras. Oye, mira, tu abuelito tenía una enfermedad que era así, asá, y le dio esto y luego aquello. Entonces, explicar más y hablarlo, eso les ayuda mucho. Obviamente el diálogo y sobre todo que ellos expresen cómo se sienten, porque cuando son más pequeños es difícil que nos expliquen, ay, me siento triste, si estamos hablando de un niño de 3 años, ¿no? A veces no saben expresarlo, pero si ya estamos hablando de un niño en edad escolar que viene siendo de 6 años hasta los 12 años que están en la primaria, ya son niños que ya pueden explicar un poquito más si se sienten tristes, si se sienten enojados o si se sienten estresados, etcétera, ¿no? Todo eso lo pueden expresar, entonces es importante fomentarlo para que ellos lo digan. ¿Y cómo lo fomentamos? Pues preguntando. Sí, ¿verdad? El duelo es diferente en todas las edades, ¿no? Sí. Creo que se toma de una manera diferente, ¿no? Entonces, lo hablamos ahorita de los niños, estamos viendo digamos, de 3 a 5, 6 a 12, pero hablamos que la adolescencia es una etapa un poco... Ya de por sí es complicada, ¿no? O sea, ya es algo que vive crisis en muchas cuestiones. En otras áreas, ajá. Y imagínense, entonces, ¿qué diferencia hay entre 13 y 18 años a otras edades? Bueno, la gran diferencia es que muchas veces los duelos en los adolescentes pareciera que ellos los pueden vivir solos, ¿no? A veces pensamos que ya no es necesario acercarnos ni estar tanto con ellos en el acompañamiento, pero realmente sí necesitan mucho acompañamiento. De por sí la adolescencia requiere acompañamiento. Sí. Entonces, un adolescente que vive una crisis sí requiere acompañamiento. Yo he tratado con varios adolescentes de 13, 14, 15 años. Actualmente trabajo también con adolescentes, entonces constantemente los adolescentes tienen cambios de humor de por sí, ¿no? Entonces muchas veces los duelos o estos sentimientos muy profundos o muy fuertes los llegan a marcar, ¿no? Porque la adolescencia es una etapa que recuerdan mucho, ¿no? Que ahorita si usted es adulto, todos podemos recordar nuestra adolescencia con muchísima facilidad porque sabemos las situaciones que vivimos y como la adolescencia es tan sensorial, ¿no? De muchas sensaciones, todo lo recordamos como si fuera muy vívido, ¿no? Entonces, una situación tan fuerte es muy, a veces puede ser estresante para algunos les puede generar ansiedad, otros depresión, por sentirse tan apasionados por el sentimiento, como lo que sucede en las pérdidas de muchos noviazgos, pues es lo mismo. Claro. Muchas veces, imagínense, si una pérdida de un noviazgo es algo súper desgarrador para un adolescente, imagínense una pérdida de un ser querido física, ¿no? Va a ser muchísimo más fuerte. Cuando hay un apego muy fuerte, ¿no? Cuando hay mucha cercanía y demás. Si bien podemos ver que los jóvenes, los adolescentes muchas veces son, digamos, o tienen momentos, ¿no? De que se apartan. Ajá, sí, pero también. Pero estar apartados o, digamos, cerrar la puerta tras ellos no significa que no tengan apego a alguien, ¿no? Yo siento que
Sí, que, claro. O sea, tiene, ya sea papá o mamá, tiene una fuerte conexión con ellos y si llega a ser ¿Llegan a ser los padres? Sí, Las figuras paternas son principales o esenciales en la vida de cualquier ser humano, y en la adolescencia pues llega a marcar mucho, ¿no? Pero sí es importante que si usted tiene en casa adolescentes que están viviendo un duelo o una pérdida de algún familiar y se quieren quedar solos, evítenlo mucho. Los adolescentes por lo regular desean estar solos o estar solos con sus amigos, entonces es normal. Sí es normal, pero los adolescentes requieren mucha atención, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos ahí, ojo, alerta, ¿no? Alerta a los papás, estar atentos, ¿no? Con los adolescentes y con los niños también, pero creo que los adolescentes requieren un poquito de más intención en estar alertas, porque como ya están dirigiéndose a la adultez, pues ya son casi adultos chiquitos, ¿no? Ajá, así es. Se nos fue el tiempo. Es que es bastante información esto, de verdad. Sí, se nos fue el tiempo, no sé, ojalá y se pueda retomar, ¿no? En su momento. Sí. Pero pues la intención aquí es, más que nada, abrir el interés, ¿no? De alguna manera, cuando no lo estamos viviendo, pues tratar de informarnos, ¿no? Así es. Tratar de buscar de cómo ayudar a los demás, porque al menos, íbamos a entrar en la siguiente pregunta, al menos siempre, anteriormente creo, nos decíamos, ay, que siento tu pérdida, ¿no? Sí. Y realmente, pues yo creo que ya hemos comenzado a cambiar un poco, a ser un poquito más prudentes, porque realmente alguien de 30 años adelante dice, bueno, no sientes, o sea, dices, no creo que sientas mi pérdida, ¿no? Porque es algo que se siente personal, ¿no? Sí, muy interno. Así, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si sea oportuno decir, cuando vayas a dar un pésame, decirle a la persona, no sé, estoy contigo, vengo a acompañarte, pero es tratar de decir, bueno, siento tu pérdida, como que sería mentir en algo, ¿no? O sea, siento que, entonces, bueno. A lo mejor ser empáticos con nuestras acciones, ¿no? Así un poquito más con nuestras acciones, así es. Bueno, pues para terminar, solamente saludos a Santana de los Santos, ¿verdad? A Roberto Aquino, dice Dorca Martínez Hernández, interesante tema, Dios le bendiga. La verdad, pues, el tiempo, ¿verdad? Sí, muchas veces nos gana, pero bueno, queremos despedirnos, sin antes dejar un saludo para el pastor Agustín Guerrero, y que pues si tienes antojo de un rico pan, de un rico postre, de un rico pastel, de un agradable momento en familia, como siempre hemos recomendado, Pan de Vida es su mejor opción. Así que ahí les esperamos en Pan de Vida, y que pueda, en cualquiera de las sucursales, que pueda bendecir también estos programas, que a través de Canal 8, que a través de la bendición de Pan de Vida podemos estar con ustedes. Pues nos despedimos, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, y gracias por acompañarnos, saludos a todos, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, hasta luego. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que viva a ti.